Noticias MBS. Sergio Aguayo, Denise Dresser, Lorenzo Meyer. Esta mañana para hablar de política. Denise Dresser, bienvenida, buenos días. Buenos días. Sergio Aguayo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Carmen. Vía telefónica, Lorenzo Meyer, buenos días y bienvenido. Muy buen día, Carmen. Se fue el embajador Carlos Pascual. Denise. Pues yo creo que Felipe Calderón finalmente logró lo que quería, que era matar al mensajero, descabezar al diplomático por la molestia que le ocasionó lo que el embajador reveló en los cables de Wikileaks. La renuencia del ejército para actuar en el caso de la aprehensión de Arturo Beltrán Leiva, las fisuras internas que demuestran las agencias de seguridad mexicanas, la grisura de los precandidatos del PAN, la dificultad que enfrenta Felipe Calderón para fortalecer su posición y la de su propio partido. Y creo que estas fueron verdades incómodas que Felipe Calderón le cobró a Carlos Pascual. Verdades que él no quiere reconocer, que el ejército no quiere oír, que la Secretaría de Seguridad Pública preferiría maquillar, que Acción Nacional preferiría que no fueran ciertas. Pero creo que son verdades dolorosas que pocos mexicanos estarían dispuestos a contradecir. Ese diagnóstico duro, certero, realista que presenta el embajador en esos cables, y creo que se le ha erigido como chivo expiatorio de esa realidad que el presidente de México realmente no quiere encarar. O sea, se va el embajador, pero siguen ahí los 36,000 muertos, el escalamiento en las ejecuciones, el aumento de la violencia, la intransigencia de la impunidad. A pesar de que Carlos Pascual se vaya y empaque sus maletas, cuando lo haga, Ciudad Juárez seguirá siendo la ciudad más violenta del mundo. Las agencias de seguridad mexicanas seguirán siendo incapaces de prevenir, contener o sancionar la violencia que va en ascenso. Y creo que más aún, todo esto revela una profunda contradicción por parte del gobierno mexicano. Porque Felipe Calderón se enoja cuando se hacen públicas se hace público el grado de colaboración que existe con Estados Unidos, colaboración que Felipe Calderón ha exigido, demandado, solicitado una y otra vez. ¿Se mató al mensajero entonces? ¿O qué crees, Sergio? Sí, se mató al mensajero, pero el contraste de ese éxito de Felipe Calderón... Matar es un decir, porque por supuesto será promovido en Estados Unidos como presume Dolly Esteves. Y yo creo que incluso las declaraciones de Hillary Clinton, ella reitera 3 o 4 veces que acepta su renuncia con profundo pesar. Muy a su pesar, pero ¿cómo ves tú, Sergio? Sí, vamos, es una victoria de relaciones públicas, pero que deja un mal sabor de boca porque no se vio acompañado de una política mexicana, de una ofensiva diplomática mexicana para aprovechar las vulnerabilidades mostradas por la política estadounidense frente al contrabando de armas. Y me quedo en ese renglón que me parece está adquiriendo una enorme importancia, porque resulta inconcebible que Estados Unidos esté enviando sus aviones de combate para frenar y que estén a punto de imponer un bloqueo naval en el Mediterráneo para frenar el flujo de armas a Libia, y no sean capaces de hacer lo mismo para frenar el flujo de armas a México ilegal, el contrabando, que incluso lo toleran de manera abierta, y que el gobierno mexicano guarde un silencio ominoso que me parece una mala señal de la poca prioridad que le conceden a la defensa de las vidas de los mexicanos asesinados por esas armas ilegales. ¿Qué dices, Lorenzo Meyer, con la salida de Carlos Pascual de México? Le agrega a una lista de ministros, porque en el origen no tenían embajadores, sino ministros plenipotenciarios, y luego embajadores en México que se volvieron incómodos para el gobierno. Empecemos con Poinsett, el primerito, luego su sucesor, Butler, luego está Gadsden, el que negoció la compra para Estados Unidos de la Mesilla con Santana,
Nunca llegó a declarársele indeseable, aunque debería de haber sido indeseable, Henry Lane Wilson por parte de Madero. Él esperaba ya nada más unos meses para que se fuera con el cambio de gobierno, pero le dieron el golpe militar antes y lo asesinaron. El embajador Sheffield a mediados de los 20 también se hizo insoportable, pero ahí el gobierno norteamericano decidió cambiarlo antes de que se lo pidieran, y luego John Gavin es el último. Bueno, es una lista. La salida de un embajador puede llevar, como fue el caso de la sustitución de Sheffield por Monroe en los 1920, a una revisión de toda la agenda. Y en ese caso, en el de cambio de Sheffield por Monroe, hubo una decisión fundamental de parte de Washington, que fue modificar en serio el tipo de política que se iba a seguir con México, y en vez de estar golpeando al gobierno recién salido de la revolución, decidió tratarlo por la buena para conseguir lo mismo que estaba buscando por la mala desde antes. En este caso de Carlos Pascual sí se abre esa posibilidad, pero tengo mis dudas de que se aproveche, porque Carlos Pascual y Felipe Calderón estaban de acuerdo prácticamente en todo, como se señala, nada más porque WikiLeaks sacó lo que sacó, se le pidió que se fuera. Pero los dos estaban en concentrar el esfuerzo por enfrentar el problema del crimen organizado a base de la fuerza, a base enfrentar la violencia con la violencia. Pero probablemente quien venga, si sigue por ese camino, aunque sea más simpático, hay que recordar que Carlos Pascual era un hombre bastante duro y muy dedicado al tema de la seguridad, pero nunca se planteó, ni desde Estados Unidos y menos desde México, cuáles son las razones últimas de esa inseguridad. Se estaba insistiendo en atacar los resultados, las consecuencias, pero ninguno de los dos gobiernos, ni el de Washington ni el de México, se preguntó por qué diablos ocurrió esto, de dónde viene esa violencia. ¿Es intrínseca de los mexicanos? ¿Están simplemente allí una cantidad enorme de criminales a los que hay que golpear y eliminar con mano dura? ¿O hay una razón social que no se está atacando y que mientras no se ataque, venga quien venga, volverá a hacer lo mismo? En fin, Carmen, yo creo que puede ser el cambio de embajador una oportunidad para repensarlo todo, no nada más las formas de Carlos Pascual, no nada más esperar que WikiLeaks no vuelva a suceder, sino el fondo, y el fondo es social. No se va a acabar con el crimen organizado a base de golpearlo, y menos teniendo el mercado norteamericano más o menos intacto. Si el estímulo para que el crimen se organice está allí del otro lado de la frontera, yo no vi que Carlos Pascual ni Washington hicieran realmente nada por modificarlo. Entonces, la posibilidad, ojalá me equivoque, en un 90% es que todo siga igual. Pues ahí está esta nueva circunstancia a raíz de la salida de Carlos Pascual, que seguiremos analizando. Ahí quedan muchos temas ahí abiertos, por supuesto, para los próximos días, semanas y meses, que es exactamente el eje de esta relación binacional que ha estado, tensionado o tensado, especialmente con las informaciones divulgadas por WikiLeaks. Y pues el tema del reconocimiento de los sobrevuelos de aviones estadounidenses, ni se diga Rápido y Furioso, todo el conjunto de cosas que se fueron sumando con las semanas y que en este punto han roto esta parte del eslabón que es con Carlos Pascual y su salida. Así que seguiremos de cerca esto, Denise, Sergio, Lorenzo. Vamos, si les parece, a otro tema que también es importante y que surgió este fin de semana. Ayer el PRD resolvió su dirigencia nacional, definió su dirigencia nacional. Esta mañana hablamos con Jesús Zambrano,
el presidente nacional del PRD, y Dolores Padierna, la secretaria general de este partido. Permítanme los tres escuchar un fragmento, porque nos lleva a uno de los grandes temas que tiene que ver con el tipo de mezcla, el tipo de dirigencia que finalmente resuelve el PRD y que tiene muchos puntos de tensión entre ellos. Pero el tema de la alianza para el Estado de México es un tema obviamente urgente para este partido político. Veremos en qué deriva. Tanto Denise como Sergio tienen un particular interés en el tema por precisamente formar parte de un grupo de personas que favorecen la idea de que debe haber una alianza entre el PAN y el PRD para combatir al PRI en el Estado de México. Pero vamos a lo que sucedió en el PRD y regresamos con ustedes.